En Alfa 180 creemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Aquí encontrarás mensajes centrados en Cristo, fieles a las Escrituras, que edifican tu fe y te ayudan a crecer en gracia y verdad. Te invitamos a abrir tu corazón, a escuchar con atención y a dejar que el Evangelio haga su obra en ti. Bienvenido a Alfa 180, un lugar para crecer. Qué gusto poder compartir en esta mañana con ustedes. Bien, venimos compartiendo nuevamente mensajes acerca de temas importantísimos para la vida cristiana, ¿no? Y si ustedes se habrán dado cuenta en esta semana, vamos a tratar acerca de la libertad, la verdadera libertad que transforma a nuestras vidas. Queridos hermanos, son temas importantes, les decía, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. Y esos tiempos han sido repetitivos a través de las épocas, a través de las generaciones, se han repetido y han estado presentes siempre en cada generación. Pero bendito sea el Señor, que su palabra, la palabra de Dios, trae luz y trae enseñanza a nuestras vidas. Estos tiempos peligrosos, hermanos, de los que les hablo, son tiempos en los que las doctrinas, filosofías humanas, mandamientos de hombres tratan de introducirse en las iglesias a modo de mandamientos de Dios. Son enseñadas muchas veces en la iglesia como verdades bíblicas. Y es que, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque Dios nos ha otorgado una salvación tan grande, muy, muy grande, ¿no? Y ya sabemos, ya lo hemos entendido, en la cual nosotros no somos el protagonista. Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el protagonista de esa salvación al otorgarla a nosotros, pero nosotros somos los beneficiarios de aquello, de esa salvación. Y tenemos que tener cuidado, les decía, con este tipo de enseñanzas que se pueden introducir en la iglesia, porque hoy en día, hermanos, el legalismo, ¿no? Y presten atención a estos dos temas, a estas dos partes que vamos a tratar a lo largo de la enseñanza. Hoy en día el legalismo es confundido con obediencia. Parecen iguales, pero no lo son. Hoy en día el libertinaje es confundido con la verdadera libertad. Son cosas muy contrarias. El legalismo es confundido con la obediencia, parecen tan iguales, parecen una flor, pero la diferencia es que una es una flor natural y la otra es una flor plástica. Es ahí la diferencia. Parecerían similares. Ahora nosotros ya tenemos claro lo que la Escritura nos ha enseñado acerca de nuestra salvación y cómo la hemos recibido. Recuerdan en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Hoy nuestro multimedia va a tener que estar activo porque no le dejé los versículos, está al 100. Y entendemos que la hemos recibido de gracia. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, vamos a leer. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, que dice, y esto no procede de ustedes, sino que es, que dice, don de Dios. Siguiente. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios, que dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este tema ya lo hemos desarrollado y creo que tenemos lo suficientemente claro. Si alguien nos visita en esta mañana por primera vez, déjenme decirles que la Escritura nos muestra claramente que hemos sido salvos por gracia, hemos sido salvos porque Cristo Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos otorgó esa salvación y vida eterna en nuestras vidas. Es menester recordar aquello, hermanos, porque vamos a encontrarnos en las diferentes instancias de nuestra vida doctrinas y corrientes que van a tratar de introducirse en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en libertad, esa libertad que Dios nos ha dado. Hoy vamos a traer el libro de Gálatas, el capítulo 5.
Muy a propósito de estos temas, ¿no? Muy a propósito de estos temas, porque esta carta que es escrita por el apóstol Pablo para la iglesia en Galacia de los Gálatas, tiene un contexto en dos ambientes, en dos ámbitos. El uno es que ellos ya han sido salvados, ellos han recibido el evangelio de salvación y los Gálatas han sido salvados, pero muy sigilosamente, muy seducientemente, judaizantes, legalistas, religiosos, tratan de introducirse en la iglesia y de llevar ritos, costumbres, cosas que se hacían en la ley para que complementen a su manera de pensar la salvación que ya ha sido otorgada por Cristo. Recuerden, la salvación la hemos recibido por gracia, no por obras. Pero estos judíos, estos judaizantes que existían en la iglesia de los Gálatas, de Galacia, estaban tratando de introducir, ¿no?, cosas como el guardar el sábado. Parece conocido, ¿no? Parece que lo hemos escuchado por ahí en alguna parte. Cosas como no tienes que comer aquella comida, no debes comer aquello, no debes hacer esto de acá, no debes hacer esto de acá. Queridos hermanos, lo que la Escritura nos muestra es que Cristo nos ha libertado y que si tenemos verdadera libertad, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos dirige en esa libertad, hermanos. La libertad que nace de la gracia, queridos hermanos, concedida por Dios, se evidencia, hermanos, en vidas transformadas. La Escritura nos enseña que es la gracia de Dios la que nos capacita para que esto suceda en la vida de los creyentes. Así que no necesita el pastor estar atrás de la iglesia, atrás de los miembros, recordándoles y diciéndoles: oye, mira, no tienes que hacer aquello, tienes que dejar aquello. No, es el Espíritu Santo mismo mostrándonos aquello que debe cambiar en nuestras vidas. Pero vamos a ver lo que dice la carta de los Gálatas. Es interesante lo que nos va a enseñar la Escritura en estos momentos. Capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Ya? Yo tengo la versión Reina Valera. Ponme, por favor, la Reina Valera. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo, que dice, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, dice: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, dice, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí hay temas y aspectos que solamente en esos 3 versículos podríamos pasarnos la enseñanza de esta mañana, pero vamos a ir entendiendo algo, ¿no? Recuerdan el contexto, ya les mencioné aquella forma sigilosa en el que el legalismo, la religiosidad estaba tratando de meterse dentro de la iglesia en Galacia, en los Gálatas. Y Pablo va a traer y va a recordarles a los Gálatas, y creo que nos está recordando muy claramente en esta mañana a nosotros esto: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén sujetos al yugo de esclavitud. ¿Te has puesto a pensar el precio que costó nuestra libertad, nuestra salvación? ¿Te has puesto a meditar en los últimos tiempos, en los últimos meses, querido hermano? Y si no lo has hecho, te animo. Siempre tiene que estar presente en nuestro corazón, siempre tiene que estarse recordando aquello. No es el caso, pero muy parecidamente, todos sabemos que hace unos pocos días un mandatario de un país fue sustraído del lugar de fortaleza, de cuidado en el que estaba, ¿no es cierto? Y lo que para muchos hubiera parecido imposible, lo hicieron
no sé, en 40 minutos creo que duró una operación tan precisa y tan contundente que resultó en la extracción de un hombre. A veces nosotros, queridos hermanos, nos hemos olvidado que estábamos presos en el yugo de la esclavitud del pecado. Y había una fortaleza, el dominio de Satanás estaba sobre nuestras vidas. Lo que parecía imposible, lo que era imposible, no parecía, lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo. Puedes imaginarte esa imagen visual de hombres extrayendo a un hombre. De esa manera lo hizo el Señor en cuanto al pecado que nos tenía cautivos a ti y a mí. Entonces Pablo quiere que recuerdes esto. Quiere que recuerdes que fuiste liberado de la esclavitud del pecado y trae a memoria también de los judíos. Todo el sistema de ley que ellos tenían, todo el sistema de ritos, de tradiciones, todo ese sistema ceremonial que existía y muy a propósito, la ley no es mala. Recuerden en alguna ocasión, la ley es buena, es perfecta, es santa. Los malos, los que no pudieron cumplir la ley fue el ser humano, fue el hombre. ¿Por qué? La ley es perfecta, la ley de Dios. Pero los hombres en el transcurso de los años introducieron o añadieron cosas, pesos, cargas sobre los seres humanos que no pudieron cumplir. Y eso trajo también esclavitud al ser humano. Y Pablo está trayendo a la memoria de los judíos esto y dice, mira lo que Cristo ha hecho. Cristo nos ha salvado de la esclavitud, del pecado, de la religiosidad, del legalismo. Procura, ¿no? Estate firme en la libertad que Cristo nos ha dado. Y no permitas que pensamientos, filosofías, doctrinas, cosas que hombres enseñan, te lleven nuevamente a estar cautivo, a estar esclavizado. Recuerden estos puntos que les mencioné. La ley no es mala. De lo que está hablando el apóstol Pablo es del sistema de esclavitud que produjo la ley impuesta por los hombres al ser humano. He aquí, dice yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo está diciéndoles a los Gálatas, porque los judaizantes, estas personas religiosas que de alguna forma decían creer en Cristo, estaban introduciéndose en la iglesia y estaban diciendo, mira, ok, Cristo ha traído salvación, pero creo que también es necesario que se circunciden, ¿no? Que guarden la ley, que guarden el sábado, que coman la dieta kosher, que hagan esto de aquí y hagan esto de allá. Y lo que está diciendo Pablo es que si ustedes vuelven a ese sistema, ¿de qué os aprovechará Cristo? Permanezcan firmes en la libertad, dice el apóstol Pablo a la iglesia, la libertad que Cristo nos dio. ¿En dónde nos otorgó libertad, queridos hermanos? En la cruz del Calvario. Él nos dio libertad a ti y a mí. Hoy modernamente en las iglesias se ve, ¿no?, predicar acerca de Cristo, pero están controlando la ornamenta de aquellos que asisten a la iglesia. Créanme, hermanos queridos, nosotros somos juzgados. Los pastores de Alfa 180, ellos no son cristianos porque ninguno se pone eterno para predicar el domingo. Fallan a la moral, a la buena estética. Las mujeres se pintan, las mujeres no usan falda larga, las mujeres usan pantalón, cosas como esas, ¿no?, que son enseñadas muchas veces, como les decía al inicio, enseñadas en las iglesias como verdades bíblicas. Y la verdad es que eso es legalismo y religiosidad, que no tiene nada que ver con la libertad que Dios nos ha otorgado. Entonces cosas como estas son las que Pablo está trayendo a la mente de los Gálatas y les está diciendo, ¿por qué prestan atención a estas cosas? Y
Dice, si os circuncidan creyendo que con esto serán más aceptos delante de Dios, si con esto creen que van a ganar el favor de Dios, ¿de qué os sirve el sacrificio de Cristo? ¿De qué os aprovechará Cristo? Y el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Está diciendo, si ustedes pretenden que esa es la forma en la que pueden ser aceptos delante de Dios, déjenme decirles que están obligados no solamente a circuncidarse, sino están obligados a guardar toda la ley. Versículo 4, aquí viene algo fuerte, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué peligroso, queridos hermanos, que es el legalismo dentro de la iglesia de Cristo. Saben que yo me quedaba estupefacto cuando estudiaba y escudriñaba estos versículos, porque yo caminé por muchos años en el sendero del legalismo. Pretendía o creía que sí, que necesitamos para ganarnos el favor de Dios. Mis hermanos queridos, les voy a pedir que presten mucha atención, no se me vayan a dormir y pierdan un aspecto de los que vamos a enseñar y después digan, no, es que el pastor dijo que antes era legalista, pero ahora ya es libertario. No, tengamos mucho cuidado. Les decía que yo caminé por esta senda y pretendía o creía que cosas como, asistir a una reunión, ¿ya? Algo así tan grave, asistir a una reunión de familia y participar con la familia en un momento ameno, grato, creía que eso era pecado, que eso le desagradaba a Dios y que si yo lo hacía, estaba fallándole a Dios, estaba perdiendo delante del Señor su salvación. Cosas así te hacen sentir el legalismo en el corazón. Y Pablo les dice, si ustedes deciden caminar por ese sendero de justificarse por medio de la ley, déjenme decirles que han sido desligados de Cristo, han salido de la gracia de Dios y han escogido ir por la ley, así que por lo tanto van a tener que cumplir toda la ley. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que nadie es capaz de cumplir la ley. Nadie. El versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. El versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es tremendo, ¿no es cierto? Nos aclara mucho el panorama, queridos hermanos, para la hora de que el legalismo, la religiosidad quiera introducirse en la iglesia, queridos hermanos. Nosotros esperamos por fe en la esperanza de la justicia de Cristo. Pablo les dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Cuando el sacrificio del Señor Jesucristo se da en la cruz, queridos hermanos, y Él nos otorga salvación, nada de lo que nosotros podamos hacer puede acercarnos más a Dios. Y aquí va el asunto. Y no es que estoy diciendo que estoy en contra de que hagamos buenas obras. Recuerden, Efesios 2 es claro. Hemos sido preparados de antemano y hemos sido hechos, creados por Dios para buenas obras. Pero las obras no nos acercan más a Dios, sino que las obras son la evidencia de haber creído en Cristo y de que Él nos ha otorgado libertad. Y que esa libertad, que esa gracia
se evidencia en nuestras vidas, con vidas transformadas, vidas que obran en bien. Actuamos y tratamos de agradar a nuestro Señor, no porque busquemos ganarnos su favor, no porque busquemos por esa línea, por ese camino, ganarnos la salvación, no, queridos hermanos. Es que el amor, la fe que tenemos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, nos lleva a obedecerle a Él. Nos lleva a guardarnos para Él, nos lleva a cuidar nuestras vidas para Él, queridos hermanos. No sé si notan, el orden de las cosas es el problema. Cuando la gente cree que lo que hace le sirve para ganar el favor de Dios, se equivoca, invalida y anula todo lo que hace. Lo que hace Cristo. El religioso enseña y piensa que estas cosas lo hacen más agradable delante de Dios, pero la Escritura nos muestra que la gracia transformadora y la libertad que nos ha otorgado nos lleva a responder de esa manera en gratitud, en obediencia a nuestro Dios. Versículo 7, mira lo que nos dice la Escritura. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Se ve como a Pablo, se han visto las carreras, ¿no es cierto?, de atletismo, cuando hay alguien que presiona el gatillo y sale el disparo y los que corren arrancan en una carrera, y esa es la apreciación que Pablo tiene acerca de la carrera del cristiano como una carrera en la que todos corremos y corremos a una sola meta, en la que todos vamos a obtener un premio, vida eterna junto con Él. Y Pablo dice: vosotros corríais bien, arrancasteis bien, caminaban bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, queridos hermanos. Lo importante de tener cuidado con el legalismo, queridos hermanos, es que puede llevarnos a ocupar el lugar de Cristo a nosotros. Es que yo soy mejor que el hermano fulano de tal, porque yo hago esto, porque yo oro 2 horas al día, porque yo madrugo a las 4 de la mañana a orar, porque yo, no sé, ayuno 2 veces por semana. Cosas así decían también los fariseos, ¿recuerdan? Cosas que pueden ser muy valederas y muy buenas, claro que sí, pero no para tratar de ganarnos la salvación, para nada, para tratar de ganarnos el favor de Dios. Y Pablo dice: ¿quién os enseñó? ¿Quién os perturbó para no obedecer la verdad? Y esto nace, hermanos queridos, de prestar oídos a doctrinas, a corrientes que hoy en día se introducen en la iglesia, que seducientemente, queridos hermanos, tratan de cautivar a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Saben que en esta semana yo veía una prédica hermosa acerca de guardar el sábado. Y me recordaba mis tiempos de ser un poco legalista. Bueno, mi esposa sabe que era bien legalista, no poco. ¿Ya? Y era un poco fascinante cómo la enseñaba el pastor, pero cuando la contrasto con la Escritura, me muestra cómo este hombre seducientemente trata de cautivar a la iglesia para guardar un día como algo aceptable, como algo para ser más agradables delante de Dios, hermanos queridos, cuando la Escritura nos muestra que ya no guardamos un día sábado, sino que guardamos un día lunes, un martes, un miércoles, un sábado y un domingo. Todos los días se guardan para el Señor. ¿Notas la diferencia? ¿Notas cómo es que está enseñando Pablo a la iglesia de Galacia y está enseñando en este tiempo a nosotros, la iglesia de Cristo?
Ahora en este tiempo, queridos hermanos, no sé si te has puesto a pensar, ustedes arrancaban bien, dice Pablo, a la iglesia en Galacia. Y creo que esta pregunta debe estar presente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Porque nosotros también corremos la carrera de la fe. Estamos caminando, estamos corriendo. Y unos a lo mejor están a 5 pasos de la salida de la meta, otros van por la mitad, otros van 3/4 de carrera, pero todos estamos caminando, todos estamos corriendo. No sé si te has sentido estancado en estos tiempos. Y les decía, esta pregunta debe estar presente en nosotros, debe estarnos confrontando, llevando a la autorreflexión siempre, queridos hermanos. Porque Pablo está hablando de los judaizantes, de los legalistas, de los religiosos, pero puede ser también que en nuestras vidas el pecado nos esté tratando de seducir a no obedecer a la verdad, queridos hermanos. ¿Quién os estorbó? Dice. Pablo sabe que alguien es el responsable de que la iglesia en Galacia no obedezca a la verdad. Alguien que se toma puntos importantes para tratar de enseñarlos y seducir a la iglesia, queridos hermanos. Nosotros sabemos en este tiempo quién es el enemigo de la iglesia. Satanás, ¿no es cierto? Satanás y todas sus artimañas y todo el conocimiento que él tiene y lo seduciente que puede ser, queridos hermanos. Así que tengamos cuidado que en este tiempo algo o alguien nos estorbe para no obedecer a la verdad. La Escritura es clara cuando dice que el pecado oculto, que aquel que no confiesa el pecado no prosperará. Leía, y muy a propósito de algo que nosotros sabemos también en este tiempo, de una persona que, no voy a decir su nombre, pero creo que la mayoría sabemos, tenemos una apreciación. Había conocido de Cristo a sus 15 años, 14 años, y se consideraba alguien como que lo ha conocido al Señor, pero durante su caminar diario se encontró con amistades, se encontró con personas, se encontró con la fama, se encontró con un trabajo que le proveyó de muchos recursos y fue seducido. Tranquilo. Ya, eso. Los chicos crecen junto a nosotros y eso da alegría también. Y se encontró con todo esto, queridos hermanos. Sabes que las amistades, dice la Escritura, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Este hombre en alguna ocasión, en una entrevista le hacen, dice, ¿por qué con todos los recursos que tienes ya no te retiras? Y dice, no, es que a tal edad me voy a retirar, ¿no? Como si tuviéramos la capacidad. Y ahí me recordaba el Señor que Él es soberano y Él tiene sujeto en su mano todo, queridos hermanos. No es conforme nosotros queramos, es conforme a su voluntad. Y qué pena, no le llegó la edad en la que Él había decidido hacer algo para Dios. Es una ilustración, queridos hermanos. No estamos juzgando, no estoy juzgando ni emitiendo un juicio sobre aquello, no. Estoy considerando el caminar diario, ¿no? La evidencia que sí es visible. El resto le corresponde solamente al Señor, solamente a Dios. Pero si vemos, queridos hermanos, el apóstol Pablo es claro y está hablando al corazón de la iglesia en Galacia y está haciéndoles ver, porque cada uno de nosotros somos conscientes de quién o qué cosa nos estorba para obedecer a la verdad de Jesucristo, hermanos. En otros casos puede ser el cansancio, claro que sí. Puede ser el trabajo, claro que sí. Puede ser el resentimiento, puede ser la falta de perdón, puede ser muchas, pero muchas cosas, querido hermano.
Sabes que yo me he encontrado en estos últimos 2 años por lo menos con esta contraposición en mi vida. He sido llamado por el Señor para predicar su palabra. Y no soy un pastor perfecto, queridos hermanos. No me presento y nunca me he promocionado como un pastor perfecto. Mi esposa me conoce y sabe que tengo muchas y muchas falencias. Pero hay algo que quiero hacer con todo mi corazón. Es servirle a Dios. Y les decía, me he encontrado en estos 2 últimos años, por lo menos, en muchas ocasiones, confrontado en mi corazón acerca del cansancio del trabajo. Yo he trabajado por muchos años, muchísimos. Y créanme, una de mis debilidades ha sido que yo he sido muy trabajólico. Mi esposa sabe que yo antes trabajaba no solo 8, 10, ni 12, 14, hasta 18 horas trabajaba en el día. Y esa fue una de mis debilidades porque me llevó a una esclavitud terrible en mi vida que me robó tiempo con mi esposa, con mis hijos, mi familia, la iglesia. Y me he sentido confrontado con aquello, porque el trabajo siempre va a venir, querido hermano. Aquello que fue tu debilidad, siempre va a golpear tu puerta, siempre va a tratar de enfrascarte, siempre va a tratar de cautivarte nuevamente para llevarte cautivo a esclavitud. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aquello que podemos considerar incluso como algo bueno, nos puede llevar a esclavitud, queridos hermanos. Y les decía, yo me he confrontado mucho con aquello porque yo pudiera trabajar mucho más, pero ya conozco que no es el camino, que no es algo que Dios me ha llamado a hacer. Y sí, me encuentro muchas veces confrontado en mi corazón, pero mi espíritu, guiado por Dios, me lleva a reconocer que fuera de Él no soy nada. Y me recuerda que fuera de Él, por más que me mate haciendo algo, no podré obtener la verdadera bendición que procede de Dios, de la cual podemos disfrutar, de la cual podemos ser partícipes, queridos hermanos. ¿Qué o quién te estorbó para no obedecer a la verdad, querido hermano? Es tiempo de que nosotros como iglesia reflexionemos, nos confrontemos a nosotros mismos, queridos hermanos. Les decía, esta es una carrera. ¿Has puesto a tu vida a considerarla cómo está en esa carrera, querido hermano? ¿Qué tanto has avanzado? Déjame decirte que si tu pastor, tu líder tiene que decirte que corrijas algo en tu vida y lo haces porque esa persona te enseña y te corrige, déjame decirte que ha anulado la libertad que Cristo nos ha dado, ha invalidado la gracia, porque la gracia nos capacita, hermanos queridos, habla a nuestro corazón y nos enseña aquello que tenemos que corregir. El versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Todo aquello que te trate de seducir, querido hermano, todo aquello que te trate de seducir, por bueno que parezca. Recuerdas, te acabé de hablar de algo interesante, como un pastor que promociona predicar el evangelio, la verdad, puede distorsionar la palabra y puede llevar a un grupo de personas al legalismo, a la esclavitud, y de eso precisamente está hablando el apóstol Pablo. Tengamos cuidado de caer presos de aquellas enseñanzas, de aquellas doctrinas, querido hermano. Versículo 9 dice, esta persuasión, dice el versículo 8, no procede de aquel que os llama. Nuestro Señor Jesucristo en la Escritura es bastante claro y nos enseña bastante bien acerca de la libertad que Él nos ha dado. En Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con aquello que nos persuade. Versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Este versículo es claro. Parecería que algo tan sencillo, ¿no?, como tienes que guardar la dieta kosher. ¿Y quién no debe cuidarse con la comida, no? Es algo que a mí, mi esposa y mis hijos me recuerdan todos los días, hermano. Ellos creo son judaizantes en mi casa. Algo que parece inofensivo y que es hasta algo bueno para el cuerpo, ¿no? Pero cuando viene de mala manera, cuando viene con algo, con un envoltorio que trata de llevarte a cautividad, hermano querido, se convierte en algo malo. Y permitir un poco de esa levadura, dice el apóstol Pablo, si permiten algo de esa levadura, toda la masa se leuda. Aquellos que han hecho postres, que han hecho algo de panadería, saben que no necesitan gran cantidad de levadura para que esponje un pastel o un pan coja con textura, ¿no es cierto?, porte. No, necesitan pequeñas cantidades. Así es el legalismo en la iglesia. Si permitimos que algo venga a reemplazar y a tratar de robarle la gloria y la honra a nuestro Señor, ha dañado todo, hermanos. Porque ya no es Cristo el que nos ha liberado, ya no es su gracia la que nos capacita, ya son los méritos que yo hago, ¿no? Es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo. Los aplausos y la gloria ya no van a Cristo, sino van a mí. Versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea, queridos hermanos. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco, dice Pablo, persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo dice que cualquiera que trata de introducir estas cosas recibirá su castigo, queridos hermanos. Y en las diferentes áreas de las que hemos hablado. Pablo dice, yo no predico esto, porque no predico esto es que recibo persecución, y porque la cruz de Cristo es la que yo predico, es que he sido perseguido. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí va el otro punto. Tiempo, hermanos, 5 minutos más les voy a pedir, por favor. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, ok, ¿no? ¿Quieres cumplir la ley? Mira lo que dice la Escritura, ¿no? Amen, y bajo la vía del amor, ¿no? Bajo la base del amor que Cristo mismo enseñó. Recuerdan, unos fariseos vienen a tratar de prender al Señor Jesucristo y le dicen: Señor, ¿cuáles son los mandamientos del Señor o qué debemos hacer? Y Él les dice, el primero es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es similar a este, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les decía, la ley es perfecta, claro que sí, pero la ley no es el medio por el cual obtenemos salvación o por el cual obtenemos el favor de Dios. La ley, grabada en el corazón del hombre desde el Génesis, ¿no? Porque fue grabada en el corazón de Adán y ha sido grabada en el corazón del hombre, es buena, pero no es a la vía para la salvación. Si alguien quiere cumplir la ley, dice: ama a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esa es una ley moral que está grabada en el corazón del ser humano y está grabada en el corazón del creyente también por medio del Espíritu Santo. Y esta ley es la que nosotros, en respuesta de la libertad obtenida por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es la que procuramos, o es la respuesta que se espera en la vida del creyente. Es lo que se espera, hermanos. No es el método, no es la causa por la cual vamos a ser salvos. No, es lo que se espera del creyente. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. Hoy la lista es larga, hermano. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, que dice, el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Hermano, la lista es larga. Y hay un dicho popular en nuestro medio, ¿no es cierto?, que conocemos muy bien, que... ya se me olvidó, hermanos. No, ya me acordé. Que la práctica, que dice, hace al maestro, ¿no es cierto? Así que dice la Escritura, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primero, aquel que permanece en este tipo de condición y moviéndose en todas estas áreas, ¿no?, debería cuestionarse si realmente es salvo. Es muy diferente, es diferente de aquel que peca con aquel que practica el pecado. Aquel que practica el pecado se deleita, no siente remordimiento, no siente arrepentimiento, es un maestro para el pecado. No le ve ningún problema. Aquel que peca puede... Y déjenme decirles que los cristianos también enfrentamos momentos de debilidad, momentos en los que sí, muchas veces pecamos, pero la diferencia es que el arrepentimiento está en nuestro corazón y buscamos el rostro de Dios, buscamos su perdón. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Que dice el versículo 24, pero los que son de Cristo necesita que el pastor les esté recordando día a día que deben crucificar su carne con sus pasiones y deseos. ¿No es cierto que no? ¿Qué dice? ¿Quién lo hace? Tú y yo, en respuesta a ese amor otorgado por nuestro Señor Jesucristo. No se lo hace impuesto. Si necesitas que alguien te recuerde cómo debes conducirte dentro de tu vida cristiana, querido hermano, probablemente estás por el camino de la religiosidad. Versículo 25, y con eso terminamos, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pongámonos de pie, hermanos. Aquel que ha sido salvado, querido hermano,
aquel que ha entendido la libertad que Dios nos ha dado. Esa libertad que transforma nuestras vidas, nos lleva a vivir una vida nueva, hermanos, que nos da dirección, que nos da propósito. Pablo lo menciona, que aquel que ha entendido esto se convierte al Señor Jesucristo en un doulos, un esclavo por amor. Un esclavo que no es obligado a cumplir ni a obedecer, sino que por el amor, reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, se sujeta en obediencia, en amor a la voluntad de nuestro Señor. El libro de Juan dice el Señor Jesucristo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si notan, siempre parte de la base del amor. Hoy la Escritura nos presenta estos dos panoramas: el legalismo como carnal y el libertinaje como algo carnal también. Lo que la Escritura nos enseña y a lo que hemos sido invitados, esa obediencia por amor, esa libertad, evidenciando nuestra vida transformada.